Mi nombre es Fermín, y hoy les contaré esta anécdota terrorífica que me sucedió hace poco cuando venía en mi bici bajando en el cerro. Yo soy maestro y hace unos años me mandaron a un pueblito en México que está rodeado por la Sierra Madre Oriental para que diera clases ahí por un periodo de tiempo. También soy ciclista desde que era más joven. Es un hobby que tengo desde que tengo memoria, y casi todos los días después de salir del trabajo me gustaba andar en mi bicicleta. Subía siempre un cerro que estaba cerca de donde vivo y bajaba ya cuando estaba oscureciendo, pues eso me daba mucha paz, ver poco a poco el sol cómo se iba ocultando. Pero mi paz se vio interrumpido una noche, que se me hizo tarde para bajar de aquel cerro, pues tuve un accidente en mi bici y perdí mucho tiempo intentando levantarme, pues me había lastimado la rodilla, así que se me hizo de noche. Encendí las luces de mi bici y me dispuse a bajar de aquel cerro, pero de pronto empecé a escuchar unos lamentos muy horribles, como mujeres llorando o gimiendo de dolor. Aquello era algo tan perturbador que se me pusieron los pelos de punta. Mientras más bajaba, más se escuchaban. También noté que los perros y gatos de la calle empezaban a esconderse. Muchos gatos empezaron a maullar. Aquello se volvió algo tan aterrador. Yo no sabía qué estaba pasando. Tampoco sabía quiénes lloraban tan horrible. Y no sabía de dónde salían aquellos lamentos desgarradores. Yo ya quería llegar a mi casa. Cuando por fin bajé al pueblo noté que no había nadie en las calles, lo cual era demasiado raro, pues apenas eran las 9 de la noche, y por lo general a esa hora hay mucha gente en la calle. Siempre pasaba por una placita donde siempre había gente y puestos de elotes y paletas. Pero esa noche la plaza se encontraba vacía. Yo me apresuré para llegar a mi casa. En todo ese tiempo, aquellos lamentos nunca dejaron de escucharse, ni los perros de ladrar, hasta que por fin llegué y me encerré de inmediato. Como estaba tan desconcertado, le llamé a una compañera de trabajo, que también era maestra donde yo daba clases, para preguntarle si sabía qué estaba ocurriendo, y si ella también escuchaba aquellos lamentos. Como era un pueblo tan pequeño, supuse que así era. Y en efecto, ella me respondió que sí podía escucharlos, pero que no me preocupara, que simplemente me encerrara y que en un momento dejarían de escucharse. Me dijo que eso ocurría cada vez que alguien del pueblo iba a fallecer, que ya era normal entre los habitantes de aquel pueblito, que simplemente se encerraban cuando escuchaban eso y decían que la muerte bajaba del cerro para llevarse a una persona, y que por eso se escuchaban aquellos lamentos. Yo le agradecí por contarme la historia y le colgué. La verdad estaba muy escéptico, pues nunca fui de creer en esas cosas. Pero pasaron las horas y de pronto aquellos lamentos se dejaron de escuchar. Yo solo me dormí, y así pasó la noche. Al día siguiente que llegué a la escuela, me recibieron con la noticia de que un profesor que también daba clases allí acababa de fallecer en la madrugada. Le había dado un paro cardíaco. Yo no lo podía creer, pues ahora lo que me había contado mi compañera tenía más sentido para mí. Estaba muy asustado, para serles honesto. Después de eso me acostumbré a aquel suceso paranormal. Era aterrador saber que alguien iba a morir y no saber quién era. Pero en todo lo que estuve allá, volví a escuchar aquellos tétricos lamentos como unas 3 veces más, y en todas alguien del pueblo fallecía. Después me trasladaron a una ciudad y ya nunca más volví a aquel pueblo. Esto fue real, amigos, y es algo que no tiene explicación lógica, pero sí es demasiado aterrador. Allá por el año 2006, cuando aún estaba casado con mi exesposa, y nuestra niña estaba muy pequeña, tenía 5 años, decidimos emprender un viaje hacia Phoenix a visitar a mi en ese entonces suegra, quien se acababa de mudar ahí porque recién le habían dado la residencia,
allá en Estados Unidos. Nosotros emprendimos nuestro viaje aquella tarde desde Texas, donde nosotros residíamos. Íbamos a menos de la mitad del camino, cuando mi hija nos dijo que quería ir al baño. Ya era de noche, así que estábamos atentos en el camino por si veíamos alguna gasolinera. Pero pasó un buen rato y no había nada a kilómetros, hasta que de pronto mi esposa vio luces al fondo de un camino de tierra. Tenía que salirme de la carretera para poder llegar, pues entre más nos acercamos, vimos que era una gasolinera pequeña, que más que nada era un área de descanso, pues tenía baños y algunas bancas afuera para que la gente pudiera sentarse allí a comer o simplemente descansar. Recuerdo que el lugar estaba vacío. El lugar no estaba en funcionamiento. La tienda de la gasolinera de hecho estaba cerrada y con las luces apagadas. Únicamente había luz donde están las mangueras de gasolina y en los baños, así que me estacioné y esperé en el coche mientras mi esposa llevaba a mi hija al baño. Como tardaron mucho, decidí yo entrar también al sanitario de hombres, pero de pronto escuché un grito de mi hija, así que salí corriendo del baño y entré al baño de mujeres, donde mi ex esposa estaba cargando a la niña y gritándome que nos fuéramos ya de ahí. Ella salió corriendo con mi hija en brazos y yo detrás de ellas. Pero antes de salir de los baños, giré mi cabeza para ver qué había ahí, que las había asustado. Pues pensé que tal vez había un animal como víboras o algo así. Pues estábamos rodeados de monte. Pero lo único que vi fue los pies de lo que parecía ser una señora ya anciana, pues tenía calcetas negras y zapatos de piso como de señora mayor. Y tenía los pies muy delgados. Se veían a simple vista por debajo del baño del fondo. Y enseguida escuché risas de aquella anciana, viniendo desde aquel baño donde se veían sus pies. Yo corrí rápido y me subí al coche, donde ya estaban esperándome mi esposa y mi hija, quien aún estaba llorando. Yo, muy asustado, le dije: ¿me puedes decir qué pasó? ¿Por qué llora Raquel? Ella solo me gritó que acelerara, que en un momento me contaría todo. Cuando volvimos a la carretera y la niña por fin se calmó un poco, mi ex esposa me contó que al entrar a los baños notó que solo había dos, y uno estaba ocupado por lo que parecía ser una señora. Así que entró mi hija al que estaba disponible, y cuando terminó se fue sola afuera a lavarse las manos, y que mientras ella hacía sus necesidades, escuchó el grito de Raquel, nuestra hija. Salió como pudo de inmediato para ver qué le ocurría, y que la niña estaba llorando, con una marca de dedos en su pequeño brazo, como si alguien la hubiera apretado con mucha fuerza. Que Raquel no podía hablar y solo apuntaba al baño donde estaba la anciana. Pero cuando mi ex esposa la abrió, ya no había nadie. Ahí fue cuando yo entré, y la vi cargando a mi hija y saliendo de aquel baño. Pero lo extraño fue que yo sí vi los pies de la señora al salir de ahí. Ella me juraba que acababa de abrir los dos baños y que no había nadie ahí, ni en ningún otro lugar del pequeño baño. Es como si la anciana hubiera desaparecido y vuelto a aparecer cuando salíamos de aquellos baños. Ambos estábamos muy asustados. La única que podía decirnos qué era lo que había pasado era Raquel, pero seguía muy alterada, así que esperamos a que se tranquilizara. Después de unas horas, le preguntamos que si podía explicarnos qué era lo que había pasado, que quién le hizo eso en el brazo. Ella, como pudo explicar, nos dijo: una señora muy fea, que salió del otro baño y me quería jalar con ella. Tenía las uñas muy largas y me dio mucho miedo. Por eso grité. Le preguntamos que si no había visto a dónde se había ido aquella mujer. Ella nos dijo que cuando salió su mamá asustada del baño, aquella anciana se había vuelto a encerrar en el mismo baño. Lo curioso es que mi esposa lo había abierto enseguida, y ahí no había nadie. Sin duda fue algo sin explicación. Hasta la fecha, ya que mi hija está grande, se sigue acordando de aquel acontecimiento. Dice que aún recuerda
la cara horrible de aquella señora y sus uñas largas tratando de jalarla hacia el fondo del monte. Tengan mucho cuidado en la carretera. Nunca descuiden a sus hijos por ningún motivo, porque aún pienso que si mi esposa no hubiera salido a tiempo, aquella mujer se hubiera llevado a nuestra hija, a quién sabe dónde. Estoy seguro de que nunca más lo hubiéramos vuelto a ver. Hace pocos años, cuando salió un viaje de negocios de mi antiguo trabajo, a mis compañeros y a mí nos pasó algo muy extraño, que hasta la fecha no le encontramos explicación alguna. Y es difícil que nuestros familiares o amigos nos crean. Era un viaje corto a una ciudad que nunca habíamos ido, pues éramos extranjeros trabajando en otro país. Aquella ciudad a la que nos mandaron quedaba apenas a 2 horas, así que decidimos salir de noche, ya cuando todos habíamos terminado nuestros compromisos. Como a mitad de camino íbamos comentando que teníamos que pararnos en alguna gasolinera para comprar algunas botanas e ir al baño, pues hasta el momento no habíamos pasado por ninguna aún, así que íbamos atentos por si nos topábamos con alguna. Pasaron unos minutos y vimos una gasolinera a lo lejos, así que empecé a disminuir la velocidad. Me estacioné y solo nos bajamos un compañero y yo, pues los otros 2 decidieron quedarse en el carro y nos encargaron algo de comida. Entramos al lugar y aquel lugar parecía casi abandonado. Los estantes estaban escasamente abastecidos y todo tenía polvo, aparte de que olía muy extraño. De pronto salió una señora como de unos 60 años. Se puso detrás de la caja y solo nos miraba sonriendo, esperando que fuéramos a pagar. La verdad, había muy poco de dónde escoger, así que solo tomé unos cacahuates y mi compañero tomó una bolsa de frituras grande, para que todos comiéramos. Le pregunté a él que si entraría al baño, pero me dijo que no, que prefería aguantarse, pues la señora ya lo tenía algo nervioso, porque nunca nos dejó de ver, y todo el tiempo que estuvimos allí, estuvo sonriendo. Era demasiado extraña. Me dijo que ya pagáramos para irnos, así que yo tampoco quise entrar al baño, y nos dirigimos hacia la caja para pagar, y la señora nos cobró muy amable, pero sin quitarnos la vista de encima. Salimos del lugar y nos retiramos. En el camino les contamos a nuestros compañeros del lugar, y del extraño comportamiento de la mujer mientras sabríamos de lo que habíamos comprado. Pero al probarlo, todo sabía muy rancio. Al checar la fecha de caducidad de los productos, vimos que habían caducado en el 85, y estábamos en el año 2018. Todo nos pareció muy extraño, pero ya no volvimos a comentar nada al respecto. Pero aquí viene lo escalofriante. 2 días después, cuando veníamos de regreso, uno de mis compañeros que no se bajó aquella vez me dijo que me detuviera de nuevo en aquella gasolinera, pues le dio curiosidad de lo que le contamos y por alguna razón quería conocer a aquella mujer misteriosa. Así que puse mi GPS, pues ahí se había guardado la ubicación exacta de donde estaba esa gasolinera, aparte de que el camino era todo recto. No había ninguna desviación, así que teníamos que pasarla como diera el lugar. Pero de todos modos puse mi mapa para saber cuándo estuviéramos a punto de llegar. Pero cuando estábamos a muy pocos metros, no podíamos ver nada. Es decir, no se veían las luces de la gasolinera. Un amigo me dijo que tal vez estaba cerrada y por eso no tenía encendidas las luces. Pero cuando llegamos al punto exacto donde me marcaba el mapa, y donde nosotros mismos nos acordábamos que allí era, no había nada. Ni una construcción ahí. Solamente oscuridad en el monte. Estábamos seguros que allí era. Justo enseguida había un árbol muy grande e inconfundible, pues era el único entre las ramas, y era el mismo que estaba en el mismo lugar enfrente de la gasolinera. No había duda de que allí era, pero ya no había nada. Ni siquiera había estacionamiento. Absolutamente todo estaba cubierto de monte, como si nunca hubiera existido una construcción ahí. Nosotros estábamos tan confundidos.
No encontrábamos explicación lógica. Un amigo me dijo que siguiera conduciendo, que tal vez nos habíamos equivocado y estaba más enfrente, aunque todos sabíamos que eso no era así. No nos quedó de otra más que seguir conduciendo y poner absoluta atención para ver si veíamos aquella gasolinera. Pero en todo el camino no vimos nada. Ya no había gasolineras hasta entrando a la ciudad. Al final nosotros lo tomamos de burla, pues es que no había explicación lógica de lo que pasó, y creo que jamás lo habrá. Un amigo de nuestro trabajo, al contarle, nos dijo que tal vez habíamos entrado a otra realidad, que a veces eso pasa en los caminos solitarios oscuros, pero no sé realmente qué fue lo que pasó. Hace aproximadamente un año, cuando trabajaba en una gasolinera como cajero en California, a mi compañera de turno y a mí nos pasó un suceso, que por los motivos que estoy a punto de contarles, fue algo paranormal sin duda. Algo increíble que de hecho fue la primera experiencia de este tipo que he tenido. Mis turnos siempre eran en las noches, aunque sí estaba un poco más tranquilo, como quiera habían varios clientes en el transcurso de la noche, pues esa gasolinera estaba dentro de la ciudad. Recuerdo que esa tarde yo me preparaba para irme al trabajo. Faltaban 2 horas para entrar, pero yo tenía que irme mucho antes, pues nunca se sabe si tendrás demoras en el transporte público. En eso recibo una llamada del gerente de aquella gasolinera, o sea, mi jefe, diciéndome que esa noche estaría cerrada esa sucursal, ya que acababan de quitarle la vida a un señor que ponía gasolina allí. Era un empresario importante en la ciudad, y alguien había ido específicamente a dispararle mientras le ponía gasolina a su coche. Así que por ese motivo y porque la policía tenía cerrado el perímetro para hacer las investigaciones correspondientes, esa noche no abriría. La noticia salió en los medios locales y estatales, pues como ya mencioné, se trataba de un hombre importante, de la élite, así que su foto estaba por todos lados en los medios de comunicación. Así pasó esa noche, y al día siguiente me llamó mi jefe de nuevo para decirme que ya todo había vuelto a la normalidad, y que me presentara al trabajo en mi horario cotidiano. Entré a las 9 al trabajo, y ahí estaba mi compañera, con la que empecé a platicar acerca de lo sucedido la noche anterior, y me comentó que ella solo se enteró por la llamada de nuestro jefe, para darnos la noticia, ya que ella no veía noticias y que no tenía idea de quién era aquel hombre que falleció. Solamente estaba asustada porque algo así pudiera volver a ocurrir en nuestro turno. Esa noche nos encontrábamos trabajando. Había menos gente de lo habitual, quizá porque aún les daba miedo llegar a esa gasolinera por lo acontecido, o yo qué sé, pero se notaba la ausencia de gente. Yo aproveché para irme a la parte de atrás a llamarle a mi esposa para decirle que estaba bien, pues se había quedado preocupada después de aquel terrible suceso, y me encargó que me reportara cuando pudiera, por favor, aunque la despertara. Hice esa llamada, según yo, muy rápido. Tardé algunos 4 minutos máximo, y cuando regresé a la caja vi que mi compañera se estaba asomando hacia afuera, como buscando a alguien. Para esto la gasolinera estaba vacía. Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿A quién buscas? Ella me dijo que un sujeto extraño que solo traía un zapato y su playera con agujeros había entrado a la tienda hace unos minutos, pero que no dijo nada, solo caminó al fondo de un pasillo. Se le quedó viendo por mucho tiempo sin decir nada, y de pronto se retiró, que le dio miedo, pero no alcanzó a ver para dónde se fue, por eso se asomaba. Que no se preocupara, ya que ya no me iría dejándola sola, pero ella me respondió que no parecía indigente. De hecho tenía buena ropa, pero más bien se veía como alguien que tuvo un accidente. No sé por qué en mi mente se vino la imagen de aquel señor, al que le habían quitado la vida ahí mismo la tarde anterior. Yo saqué mi celular y busqué la noticia, y cuando le enseñé la foto de aquel hombre a mi compañera, preguntándole que si había sido él quien había entrado, ella se quedó helada, pues arriba de su foto venía la noticia. Enseguida me respondió que sí, que había sido él.
Yo no lo hubiera creído si no hubiera visto la expresión de terror en su rostro. Cuando vio la foto, se puso pálida y tapaba su boca sorprendida, pues como les comenté, ella no había visto las noticias. No sabía cómo era aquel señor que falleció. No tenía idea. Nosotros no teníamos el acceso a los videos de las cámaras de seguridad, solamente el gerente, así que no pudimos ver si aquel hombre aparecía en las grabaciones. Pero mi compañera no dejó de temblar y tener escalofríos toda esa noche. Es por eso que le creí lo que me contó que había visto. De hecho, después de eso, metió solicitud para que la cambiaran al turno de día o la pusieran en otra sucursal de la misma compañía. A los pocos días, ella renunció. Ya nunca la volví a ver. Yo no fui quien vio a aquel hombre entrando, pero créanme que si hubieran visto la reacción y el terror que salía de los ojos de mi compañera, estarían seguros que estaba diciendo la verdad. Y pensándolo bien, no es algo tan descabellado. Al fin de cuentas, cuando alguien fallece de esa forma, muchas veces se quedan atrapados en el lugar de su fallecimiento por mucho tiempo, hasta que se enteran que ya no están en el mundo terrenal y pueden trascender. Aquí termina mi historia. Que tengan buena noche. ¿Por qué no debemos dormir con la puerta abierta? Dormir con la puerta sin seguro puede atraer espíritus malignos, especialmente a una entidad conocida como noctívagos, dentro de la habitación mientras duermes. Según antiguas creencias, noctívagos es un espíritu perdido y maldito, condenado eternamente a vagar en las sombras de la noche en busca de almas vulnerables. Noctívagos es atraído por señales de vulnerabilidad, como una puerta sin seguro, que representa una apertura y falta de protección. Esta entidad aprovecha esas oportunidades para entrar, trayendo consigo una neblina fría y una sensación de inquietud. Una vez dentro, se alimenta de las energías negativas del ambiente, perturbando el sueño y causando pesadillas terribles. Durante el día, Noctívagos toma la apariencia de un hombre sombrío que observa silenciosamente a sus víctimas. Aparece en las sombras de las esquinas de las habitaciones, con ojos que parecen perforar el alma. Al caer la noche, si la puerta está sin seguro, se transforma en su verdadera forma demoníaca. Cuando Noctívagos entra en las pesadillas de sus víctimas, asume una forma aún más aterradora, amplificando sus peores miedos y transformando los sueños en escenarios de horror. Se alimenta del terror y la desesperación, haciendo de cada noche una batalla para escapar de sus garras. Para protegerse de Noctívagos y asegurar un sueño tranquilo y seguro, es esencial cerrar la puerta con llave por la noche, mantener el ambiente iluminado con una luz tenue y quizás incluso usar amuletos de protección. El día de su boda, Faedra descubrió que su esposo le había sido infiel con una de sus mejores amigas durante más de un año. El dolor rasgó su alma y despertó una magia ancestral latente en su sangre. Era la séptima heredera de Circe, la legendaria hechicera. En un instante de furia, desató su poder sobre todos los presentes, incluyendo al cura y a su prometido. Un coro de chillidos y gruñidos resonó en la iglesia cuando los invitados, ahora convertidos en cerdos, huyeron despavoridos. La maga se refugió en Vati, un remoto pueblo de la isla volcánica de Nisiros, donde su leyenda se tornó pesadilla. Cada noche ponía a prueba la voluntad de los hombres casados, susurrándoles una proposición indecente. Todos cedían, y en el último espasmo de placer, la magia se liberaba del cuerpo de Faedra, deformando y retorciendo el cuerpo de sus amantes hasta que estos se convertían en sucios gorrinos. Ninguno había resistido. Su rencor crecía con cada prueba, hasta que no quedó un solo hombre en el pueblo. Las mujeres de Vati se organizaron para acabar con ella, pero Faedra era un fantasma en la niebla. Tenía la capacidad de aparecer y desaparecer a gusto, y cuando un viajero o un extranjero ponía un pie en el pueblo, ella surgía de entre las sombras con su eterna tentación. A día de hoy, las pocas mujeres que habitan en Vati siguen diciendo que Faedra vive en el pueblo sin ser vista, esperando a nuevos hombres que se conviertan en sus víctimas.
¿Crees que tú podrías resistir sus encantos? Te leo en comentarios.